La noche en la Ciudad de México era de esas que brillaban con el fulgor de las luces artificiales, compensando la oscuridad que se extendía más allá de las avenidas principales. El Palacio de Bellas Artes, con su imponente fachada de mármol y su cúpula de cristal, se erguía como un faro en el corazón del centro histórico. Era la gala anual de la Asociación de Empresarios Mexicanos, un evento donde los trajes impecables y los vestidos de diseñador se entretejían con conversaciones sobre fusiones corporativas, subsidios gubernamentales y el siempre impredecible peso del dólar. El aire dentro del salón principal estaba cargado de un aroma sutil a jazmín y champagne francés, mezclado con el leve humo de los cigarros que algunos fumaban en las terrazas adyacentes. Elena Vargas, de 38 años, se ajustó el collar de perlas que rodeaba su cuello mientras observaba el bullicio desde un rincón del salón. Llevaba un vestido negro de seda que caía con elegancia hasta sus tobillos, resaltando su figura esbelta y el cabello castaño recogido en un moño bajo. No era la primera vez que asistía a una de estas galas. Como esposa de Ricardo Mendoza, un exitoso promotor inmobiliario, estas noches eran parte de su rutina social. Pero esa velada se sentía diferente. Ricardo había estado distante durante las últimas semanas, sumido en reuniones interminables y llamadas a altas horas de la noche. Elena lo atribuía al estrés de un nuevo proyecto en Polanco, un complejo de apartamentos de lujo que prometía ser el orgullo de su empresa. Sin embargo, en el fondo, una inquietud la carcomía, como una sombra que no terminaba de definirse. Ricardo, a su lado, sostenía una copa de vino tinto con mano firme, aunque sus ojos azules escaneaban la sala con una vigilancia que Elena conocía bien. A sus 42 años, él era el epítome del hombre hecho a sí mismo. Alto, con hombros anchos y una sonrisa que desarmaba a inversionistas y rivales por igual. Habían estado casados 15 años desde que se conocieron en la universidad, y su vida juntos parecía un éxito construido con esfuerzo. Una casa en Lomas de Chapultepec, 2 hijos en escuelas privadas y un círculo de amigos que envidiaban su estabilidad. Pero últimamente, Ricardo llegaba a casa con ojeras profundas y excusas vagas sobre asuntos de la Junta. «Estás preciosa esta noche», murmuró él, inclinándose para besarle la mejilla. Su aliento olía a menta, cubriendo el leve rastro de whisky que Elena había notado antes. Ella sonrió, pero fue una sonrisa tensa. «Gracias, tú también luces bien». «¿Todo en orden con el proyecto?» Ricardo asintió, pero su mirada se desvió hacia un grupo de hombres en el otro extremo del salón. «Sí, solo detalles. Habla con el gobernador después. Podría ser clave para los permisos». Elena suspiró internamente. Siempre era lo mismo. Negocios primero, familia después. Pero esa noche decidió no presionar. En cambio, se unió a una conversación con Laura, una vieja amiga de la universidad que ahora dirigía una galería de arte en la Roma. Mientras charlaban sobre la última exposición de Frida Kahlo en el museo, Elena sintió una vibración en su bolso. Era un mensaje de su hija mayor, Ana, de 14 años. «Mamá, ¿a qué hora llegas? Papá dijo que no te preocupes». Sonrió de verdad esta vez, respondiendo con un emoji de corazón. La orquesta tocaba una versión suave de Bésame mucho, y parejas comenzaron a deslizarse por la pista de baile. Ricardo la tomó de la mano, guiándola entre los invitados. Sus pasos eran precisos, como todo en su vida, pero Elena notó que su agarre era más fuerte de lo habitual, casi posesivo. «Relájate», le susurró ella riendo para aligerar el momento. «Parece que estás bailando con un contrato, no conmigo». Él forzó una carcajada. «Es esta multitud, demasiados tiburones en el agua». La gala avanzaba con discursos y brindis. El presidente de la asociación, un hombre corpulento con bigote espeso, subió al podio para elogiar los logros del año. Elena aplaudió junto a los demás, pero su atención se distrajo cuando vio a un hombre de traje gris acercándose a Ricardo. Era el fiscal Javier Ruiz, un nombre que Elena recordaba vagamente de los periódicos. Un funcionario anticorrupción conocido por su tenacidad en casos de lavado de dinero y sobornos en el sector inmobiliario.
No era invitado habitual. Su presencia allí generaba murmullos. Ricardo palideció visiblemente cuando Ruiz se detuvo frente a ellos. El fiscal, de unos 50 años, con cabello canoso y una expresión impasible, extendió la mano. «Señor Mendoza, un placer. He oído mucho sobre su nuevo desarrollo en Polanco». Ricardo estrechó su mano con rigidez. «Fiscal Ruiz, no esperaba verlo aquí. ¿Vino por el arte o por los negocios?» Ruiz sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Un poco de ambos. Felicidades por el proyecto, parece ambicioso». Elena intervino extendiendo su mano con cortesía. «Encantada, soy Elena, la esposa de Ricardo». El fiscal la miró directamente, su voz bajando a un tono confidencial. «Señora Mendoza, necesito hablar con usted. ¿Podríamos apartarnos un momento?» El salón pareció detenerse para Elena. El jazz de fondo se volvió un zumbido distante, y el calor de las luces la envolvió como una manta pesada. «¿Conmigo?», pensó, mientras su pulso se aceleraba. Ricardo, a su lado, se quedó inmóvil, su rostro perdiendo todo color. Sus labios se entreabrieron, pero no salió palabra alguna. Elena sintió un nudo en el estómago, una premonición de que esa noche, en medio de la opulencia y las sonrisas falsas, algo acababa de romperse irremediablemente. Asintió forzando compostura. «Claro, fiscal, ¿de qué se trata?». Ruiz la guió hacia una terraza lateral, lejos de los oídos curiosos. El aire fresco de la noche contrastaba con el bochorno interior, y el skyline de la ciudad parpadeaba con neones y autopistas congestionadas. Elena se apoyó en la barandilla, el viento revolviendo mechones sueltos de su cabello. «Mi esposo». «¿Está todo bien?», preguntó, su voz temblando ligeramente. El fiscal sacó una carpeta delgada de su portafolio. «Señora, esto no es sobre él directamente, pero involucra a su familia. ¿Sabe algo sobre las finanzas de la empresa de su esposo? Inversiones en el extranjero, transferencias inusuales». Elena frunció el ceño, el pánico subiendo por su pecho. Recordó las noches en que Ricardo revisaba documentos a solas en su estudio, cerrando la puerta con llave. «Solo trabajo», le decía siempre. Pero ahora, bajo la mirada escrutadora de Ruiz, esas excusas sonaban huecas. La ciudad a sus pies bullía de vida. Claxones lejanos, risas de transeúntes en el zócalo, el aroma de tacos callejeros flotando desde la avenida. Todo tan normal, tan mexicano, y sin embargo, su mundo se tambaleaba. Mientras Ruiz comenzaba a explicar, con detalles sobre cuentas offshore y posibles irregularidades en contratos públicos, Elena sintió lágrimas picando en sus ojos. No era solo el miedo a lo desconocido, era la traición sutil que había ignorado durante meses. Ricardo, el hombre con quien había construido una vida, ¿había cruzado líneas que ahora los arrastrarían a todos? La gala continuaba adentro, ajena al torbellino que se desataba en la terraza, pero para Elena, esa noche marcaba el inicio de un camino incierto, donde la lealtad se pondría a prueba y los secretos saldrían a la luz como sombras bajo el sol implacable de México. El fiscal Ruiz cerró la carpeta con un chasquido seco que resonó en la terraza como un veredicto prematuro. La brisa nocturna de la Ciudad de México traía consigo el eco distante de sirenas y el rumor de los autos en Reforma, un recordatorio de que la vida seguía su curso caótico más allá de las columnas neoclásicas del Palacio de Bellas Artes. Elena se abrazó a sí misma, el vestido de seda pegándose a su piel por el sudor frío que le perlaba la nuca. Sus perlas, herencia de su madre, parecían ahora un peso innecesario alrededor de su garganta. «Señora Mendoza», continuó Ruiz, su voz grave y medida, como la de un sacerdote confesando pecados ajenos. «No estoy aquí para acusar a nadie de inmediato, pero hemos recibido información sobre transferencias a cuentas en las Islas Caimán que coinciden con proyectos de su esposo. Contratos para obras públicas en el Valle de México, subsidios que no cuadran con los registros. ¿Ha notado algo inusual en sus finanzas familiares? Retiros grandes, viajes repentinos». Elena negó con la cabeza, pero las palabras se atascaron en su garganta.
Recordó la vez, hace 3 meses, que Ricardo había llegado de un viaje de negocios a Cancún con un maletín nuevo y una sonrisa demasiado amplia. «Cerramos el trato con inversionistas extranjeros», le había dicho, mientras ella preparaba tacos de cochinita para la cena familiar. En ese momento lo había creído. Era el hombre que siempre resolvía todo, el que pagaba las cuotas de la escuela de los niños sin pestañear. Pero ahora, bajo las luces parpadeantes de la torre latinoamericana a lo lejos, esas explicaciones se deshilachaban como un rebozo viejo. «No, fiscal, Ricardo maneja todo eso. Yo me ocupo de la casa, de los chicos». Su voz se quebró y se mordió el labio para contener las lágrimas. La ciudad abajo era un tapiz de contrastes. Los altos edificios de vidrio en Polanco reflejando neones rosados, mientras en el centro las calles empedradas guardaban secretos de siglos. Elena siempre había amado esa dualidad de México, la mezcla de historia y modernidad, pero esa noche se sentía atrapada en ella, como si su propia vida fuera un contrato mal negociado. Ruiz asintió, comprensivo pero implacable. «Entiendo. Muchas esposas están en su posición. Pero si recuerda algo, cualquier detalle, llámeme. Esto podría escalar. Y la familia se ve involucrada si hay bienes compartidos». Le entregó una tarjeta con su número directo, el papel crujiente bajo sus dedos temblorosos. «No le diga a nadie por ahora, ni a su esposo. Podría complicar la investigación». Elena tomó la tarjeta y la guardó en su bolso, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. ¿No decírselo a Ricardo? ¿Cómo? Habían compartido todo. Las risas en las fiestas de fin de año en Coyoacán, las noches de insomnio cuando Ana tuvo fiebre alta a los 5 años, las discusiones por el dinero que él invertía en la empresa mientras ella ahorraba para la universidad de los niños. Pero ahora, esa confianza se resquebrajaba como el concreto agrietado por los temblores que azotaban la ciudad de vez en cuando. Regresó al salón con pasos medidos, el jazz ahora un vals melancólico que contrastaba con el torbellino en su mente. El aroma a jazmín se había vuelto sofocante, y las risas de los invitados sonaban falsas, como ecos en una cueva vacía. Ricardo la esperaba cerca de la barra, su copa de vino casi vacía, el rostro aún pálido bajo la iluminación dorada de los candelabros. Cuando la vio, se acercó con premura tomándola del brazo. «¿Qué quería?», preguntó en voz baja, sus ojos azules nublados por el miedo. El salón bullía a su alrededor, un empresario charlando con el gobernador sobre el nearshoring, una pareja bailando con pasos torpes, influenciados por el tequila. Elena dudó la tarjeta quemándole en el bolso. «Nada importante, solo. Pregunta sobre el proyecto en Polanco. Quiere saber si todo está en regla con los permisos». Ricardo la miró fijamente, buscando la verdad en su expresión. «Elena, si algo pasa». «No pasa nada», lo interrumpió ella, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Pero su mente gritaba lo contrario. Recordó la mañana anterior, cuando encontró un sobre en el escritorio de Ricardo, con sellos de un banco en Panamá. Lo había ignorado, atribuyéndolo a asuntos rutinarios. ¿Cómo había sido tan ciega? El peso de la maternidad, las rutinas diarias, llevar a Mateo, de 10 años, a sus clases de fútbol en el Parque España, cocinar pozole los domingos para la familia extendida, la habían mantenido en una burbuja. Ahora esa burbuja estallaba. Decidieron irse temprano, alegando que Ana había mandado un mensaje sobre un examen sorpresa en la escuela. En el ballet, Ricardo entregó las llaves del Audi con manos temblorosas, y el aire fresco de la medianoche los envolvió mientras esperaban. La avenida Juárez estaba viva. Vendedores ambulantes ofreciendo elotes asados, parejas caminando hacia el zócalo con risas ebrias. Elena miró a su esposo de reojo. Su perfil anguloso, marcado por las preocupaciones, le recordaba al joven idealista que conoció en la UNAM, protestando por la justicia social antes de que los negocios lo moldearan. En el auto, el tráfico de la Periférico era un río lento de luces rojas. Ricardo encendió la radio, sintonizando una estación de boleros que llenó el silencio con la voz ronca de Pedro Infante. «Elena, ¿estás bien?».
Pareces distante. Ella giró la cabeza hacia la ventanilla, viendo desfilar los puestos de tamales iluminados por faroles. Solo cansada. Esta gala siempre es agotadora. Pero no era cansancio. Era un vacío creciente, la semilla de la duda plantada por Ruiz. ¿Y si las irregularidades salpicaban a los niños? ¿Si perdían la casa en Lomas, con su jardín donde Ana practicaba ballet bajo los ahuehuetes? Al llegar a casa, la puerta se abrió con un clic familiar. El mayordomo, don Luis, un hombre de 50 y tantos con acento veracruzano, les dio las buenas noches y se retiró a su cuarto. Los niños dormían arriba, el silencio roto solo por el tic-tac del reloj en la sala. Ricardo se sirvió un whisky en la cocina, el hielo tintineando en el vaso. Elena lo siguió incapaz de subir. «Ricardo, ¿hay algo que no me hayas dicho? Sobre la empresa, las cuentas». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, su voz un susurro acusador. Él se tensó, el vaso a medio camino de sus labios. «Elena, ¿de dónde sale eso? Es solo estrés. Mañana tengo una reunión con los abogados. Todo se aclarará». Pero sus ojos lo traicionaron, desviándose hacia el piso de azulejos talaveranos que ella misma había elegido años atrás. Elena sintió un nudo en la garganta, las lágrimas finalmente escapando. No era solo miedo al escándalo, era el temor a que el hombre que amaba se hubiera perdido en el laberinto de la ambición mexicana, donde el éxito a menudo se pagaba con compromisos grises. Se abrazaron en la penumbra de la cocina, pero el gesto se sintió frágil, como un puente sobre el abismo que se abría bajo sus pies. Afuera, la ciudad dormía inquieta, y Elena supo que el amanecer traería más preguntas, más sombras que tendrían que enfrentar juntos, o por separado. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de lino en la habitación principal de la casa en Lomas de Chapultepec, pintando rayas doradas sobre la alfombra persa que Elena había comprado en un mercado de Oaxaca años atrás. Era un sábado, y el aire traía el aroma fresco de los jacarandas en flor mezclado con el humo distante de los autos en la avenida principal. Pero para Elena, el despertar fue un sobresalto. El reloj marcaba las 7, y su mente aún giraba alrededor de la conversación con el fiscal Ruiz. Ricardo dormía a su lado, su respiración profunda y regular, como si la noche anterior no hubiera dejado huella. Ella se incorporó con cuidado, el camisón de algodón pegándose a su piel por el sudor de una noche inquieta. Bajó a la cocina descalza, el piso de mármol frío bajo sus pies. Don Luis ya estaba allí, preparando café en la cafetera italiana que Ricardo había traído de un viaje a Milán. El mayordomo, con su delantal impecable y su sonrisa eterna, le sirvió una taza humeante. «Buenos días, señora. Los niños ya se levantaron. Ana quiere ir al cine esta tarde». Elena forzó una sonrisa, removiendo el azúcar con una cucharita que tintineaba como un eco de su ansiedad. «Gracias, don Luis. Sí, avísales que desayunemos juntos». Pero su mente estaba en otra parte. Sacó la tarjeta de Ruiz del bolso que había dejado en la isla de granito. La leyó de nuevo. Javier Ruiz, fiscal especializado en delitos financieros. El número directo parecía una sentencia pendiente. Debería llamarlo, o confrontar a Ricardo primero. Ana bajó las escaleras con su teléfono en la mano, el cabello revuelto y pijama de ositos que le quedaba un poco pequeño. A los 14, era una mezcla de niña y adolescente, con los ojos curiosos de su padre y la determinación de Elena. «Mamá, ¿por qué llegaron tan temprano anoche? Papá dijo que fue por mi examen, pero sé que no era eso. ¿Pasó algo en la gala?» Elena se tensó, sirviéndole un plato de chilaquiles que don Luis había preparado con salsa verde casera. El picor del chile en su lengua no aliviaba el nudo en su estómago. «Nada grave, mi amor. Solo. Adultos cansados. Come, que hoy vamos al parque si terminas tus tareas». Mateo apareció poco después de 10 años, con su uniforme de fútbol arrugado y una pelota bajo el brazo. «Mamá, ¿papá me lleva al entrenamiento? El coach dice que soy el mejor portero». Ricardo entró en ese momento, fresco después de una ducha rápida, con camisa polo y jeans. Besó la frente de los niños y a Elena en los labios.
un gesto rutinario que ahora se sentía cargado. Claro, campeón, después del desayuno. Se sirvió café evitando la mirada de su esposa. El silencio familiar se llenó con el crujir de las tortillas y las risas de Mateo, contando un chiste malo sobre un mariachi. Pero Elena no podía ignorarlo más. Mientras los niños subían a jugar en el jardín, ella se volvió hacia Ricardo, bajando la voz. «Anoche no me dijiste todo. Ese sobre en tu escritorio, el de Panamá. ¿Qué es?» Él dejó la taza con un golpe seco, el café salpicando la encimera. Sus ojos azules se endurecieron, como el cielo antes de una tormenta en el Valle de México. «Elena, ¿registraste mi estudio? Eso es invasión de privacidad. Es solo un préstamo para el proyecto. Inversionistas legítimos, te lo juro». «Legítimos», repitió ella, el tono subiendo pese a sus esfuerzos. Recordó las ojeras de Ricardo, las llamadas a medianoche con voz baja, como si ocultara algo vivo. El fiscal Ruiz me preguntó por cuentas en Caimán. Transferencias inusuales. ¿Estás metido en algo sucio, Ricardo? ¿Sobornos para permisos? México está lleno de eso, lo sé. Pero nosotros, nuestra familia. Ricardo palideció de nuevo, como en la gala, y se pasó una mano por el cabello corto. No es lo que piensas. Hay competencia feroz en el sector. Algunos rivales intentan sabotearme con rumores. Fui a Panamá por un socio, un banco regulado. Si hay una investigación, es por envidia, no por mí. Elena sintió las lágrimas ardiendo, pero las contuvo. Afuera, el jardín bullía con los gritos de los niños jugando bajo los ahuehuetes, el sol calentando las piedras del camino. Ella amaba esa casa, construida con el sudor de ambos. Las cenas de Navidad con tamales de la tía Lupe, las tardes de lluvia viendo series en Netflix. ¿Todo eso en riesgo por la ambición de él? Me pidió que no te dijera nada. Quiere que recuerde detalles. Ricardo, si mientes, nos arrastras a todos, los niños. ¿Qué pasará con ellos? Él la tomó de los hombros, su agarre firme pero suplicante. No miento, Elena. Te lo contaría todo si fuera grave. Confía en mí, como siempre. Mañana hablo con mi abogado, aclararemos esto. Pero la duda se había enraizado, como las grietas en las fachadas coloniales del centro tras un sismo. Elena se soltó y salió al jardín, donde Ana practicaba un paso de baile improvisado. La abrazó inhalando el olor a champú de fresa de su hija. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó Ana, mirándola con esos ojos que veían demasiado. «Solo preocupada por el trabajo de papá», mintió Elena sonriendo, pero internamente planeaba. Llamaría a Laura esa tarde, su amiga de la universidad, que conocía a un contador en la Condesa. Quizás podría verificar algo sin alertar a nadie. El día avanzó bajo un cielo nublado, típico de la temporada de lluvias incipiente. Ricardo llevó a Mateo al entrenamiento en el Parque México, prometiendo tacos de suadero después. Elena, con Ana, caminó por las calles arboladas de lomas, pasando por mansiones con rejas altas y jardineros podando bugambillas. En un café en Mazarik, con vistas a las boutiques de lujo, llamó a Laura. «Necesito consejo. Algo sobre finanzas», de Ricardo. La voz de Laura, cálida y directa como siempre, llegó al otro lado. «Elena, cuéntame todo. Si huele a irregularidades, no esperes. Mi primo es experto en auditorías. Puede mirar documentos sin comprometerte». Mientras hablaban, Elena vio a Ricardo regresar en el auto, con Mateo radiante en el asiento trasero. El tráfico de la Ciudad de México rugía a lo lejos, un caos de micros y ciclistas en la ciclovía. Regresaron a casa para una comida familiar. Mole poblano que don Luis había cocinado con maestría, el chocolate amargo llenando el aire. Pero la conversación fluyó superficial sobre la escuela y el clima, mientras la tensión latía bajo la superficie como un pulso oculto. Esa noche, sola en el baño, Elena abrió su laptop en el tocador de mármol. Buscó cuentas offshore México y leyó artículos sobre escándalos inmobiliarios. Constructores cayendo por lavado, familias destrozadas por deudas. El espejo reflejaba su rostro cansado, las líneas de preocupación profundizándose. ¿Podría Ricardo haber caído en eso? El hombre que la cortejó con serenatas en el Zócalo,
que le regaló un anillo en la playa de Acapulco. Un mensaje entró en su teléfono. Era Ruiz. «Señora Mendoza, ¿recuerda algo nuevo? Llámeme si es urgente». Su pulso se aceleró. Apagó la luz, pero el sueño no llegó. Afuera, la lluvia comenzó a caer, tamborileando en los techos de teja roja, lavando las calles de la ciudad, pero no las sombras que se acumulaban en su hogar. Elena supo que el fin de semana traería decisiones. Confrontar, investigar o esperar. Y en el corazón de México, donde los secretos florecían como las jacarandas, esperar podía costar todo. La lluvia de la noche anterior había dejado las calles de Lomas de Chapultepec relucientes bajo el sol del domingo, con charcos que reflejaban los altos muros de las mansiones y el verde intenso de los ahuehuetes. Elena se despertó temprano, el aroma a tierra mojada filtrándose por las ventanas entreabiertas, un olor que siempre le recordaba las tardes de infancia en su natal Puebla, cuando su padre la llevaba a recolectar nopales en el campo. Pero hoy, ese aroma no traía consuelo, solo avivaba la urgencia que le atenazaba el pecho. Ricardo ya se había ido, dejando una nota en la cocina. «Reunión con el equipo. Vuelvo para la comida. Te amo». Las palabras se sentían huecas, como un eco en una casa demasiado grande. Don Luis preparaba huevos rancheros en la estufa, el chisporroteo del aceite y el picor de la salsa roja llenando el aire. Ana y Mateo aún dormían, y Elena aprovechó el silencio para vestirse con jeans ajustados y una blusa de algodón blanca, cómoda para el día que tenía por delante. Guardó la tarjeta de Ruiz en el bolsillo y salió. El motor del Volkswagen Jetta, ronroneando suavemente mientras bajaba por la avenida de las Fuentes, esquivando los baches que la ciudad parecía multiplicar con cada tormenta. Llegó a la Condesa media hora después, donde el tráfico dominical era un flujo pausado de ciclistas y familias paseando perros por el Parque México. Laura la esperaba en una cafetería con terraza, un lugar con mesas de madera reciclada y macetas de bugambillas colgantes que perfumaban el aire con dulzor. Su amiga, con el cabello corto teñido de rubio y un vestido floreado que gritaba bohemia urbana, la abrazó con fuerza. «Elena, luces exhausta. Ven, mi primo ya está adentro. Es discreto, te lo prometo». El primo de Laura, Miguel, era un contador de unos 40 años, con gafas de montura gruesa y una camisa a cuadros que lo hacía parecer más profesor que auditor. Se sentaron en una mesa apartada, pidiendo cafés de olla y conchas recién horneadas. El bullicio de la avenida Ámsterdam, parejas en patinetas, vendedores de globos y el ladrido ocasional de un chihuahua, contrastaba con la seriedad de su conversación. Elena sacó su teléfono y le mostró fotos que había tomado disimuladamente del escritorio de Ricardo. Extractos bancarios borrosos, un correo impreso sobre inversiones en el Caribe. Miguel frunció el ceño, ajustándose las gafas, mientras escaneaba las imágenes con su propio dispositivo. «Esto no pinta bien. Las transferencias a Panamá suelen ser para optimizar impuestos, pero si no hay declaración ante el SAT, huele a evasión. Y si involucran contratos públicos como los de Polanco, podría ser lavado. ¿Tu esposo ha mencionado socios extranjeros? ¿Alguno con nombres en listas de sanciones?» Elena negó con la cabeza, removiendo el café con una cucharita que tintineaba contra la cerámica. Recordó las cenas familiares donde Ricardo hablaba de oportunidades globales, pero siempre vago, como si temiera que las paredes oyeran. Él dice que es legítimo, competencia sucia, pero el fiscal me pidió detalles, no sé si involucrarme más. Laura tomó su mano, su piel cálida y reconfortante. «Eres fuerte, Elena. Recuerda cuando en la uni nos escapamos a Taxco por un fin de semana loco. Tú fuiste la que nos sacó del apuro con el autobús averiado. Esto es parecido. Hay que ver el panorama completo». Miguel asintió, su voz calmada pero firme. «Puedo revisar más si me das acceso a correos o estados de cuenta, pero legalmente, como esposa, tienes derechos sobre bienes compartidos. Si hay fraude, podrías ser testigo clave, no acusada. Empieza por pedirle a Ricardo que te muestre todo. Fuerza la transparencia». El consejo se hundió en Elena como una semilla en tierra fértil. Pagaron la cuenta
y caminaron un rato por el parque, el césped húmedo crujiendo bajo sus zapatos. Niños jugaban en los columpios y un mariachi ambulante tocaba Cielito Lindo para una familia reunida bajo un sauce. Elena sintió un pinchazo de envidia por esa normalidad, tan ajena a su tormenta interna. Llamó a Ruiz desde un banco apartado, el sol calentándole la nuca mientras el fiscal respondía al segundo timbre. «Señora Mendoza, ¿novedades?». Su tono era profesional, pero con un matiz de empatía que la sorprendió. «He visto documentos, transferencias a Panamá no declaradas. Mi esposo dice que es un préstamo, pero ¿puede confirmarme si hay una investigación formal?». Hubo una pausa, el sonido de papeles moviéndose al otro lado. «No puedo dar detalles, pero sí, hay una pesquisa en curso. Venga a mi oficina mañana, traiga lo que tenga, proteja a su familia. A veces, la verdad duele menos que las mentiras». Colgó, el teléfono pesado en su mano. Laura la abrazó de nuevo. «Vas a salir de esto. Si necesitas que cuide a los niños, dímelo». De regreso a casa, el cielo se nubló de nuevo, gotas gruesas salpicando el parabrisas mientras subía por Insurgentes. Ricardo llegó poco después, con bolsas de groceries del mercado de San Juan, chiles secos, cilantro fresco y carne para tacos al pastor. Los niños lo recibieron con abrazos, Mateo colgándose de su cuello como un mono. La cena se preparó en la cocina, el aroma a achiote y piña llenando el espacio, un ritual que Elena siempre había amado. Pero esa noche cortó la cebolla con manos temblorosas, las lágrimas mezclándose con el jugo picante. Sentados a la mesa de roble, con velas parpadeando en el centro, Elena esperó a que los niños subieran a ver una película en la sala. «Ricardo, necesitamos hablar, en serio». Miguel, el primo de Laura, vio los papeles. «No cuadran. Si hay algo ilegal, dímelo ahora. Por los niños, por nosotros». Él dejó el tenedor, su rostro endureciéndose bajo la luz tenue. El tic-tac del reloj en la pared marcaba segundos pesados, como un corazón acelerado. «Elena, ¿trajiste a extraños a esto? Es mi empresa, mi responsabilidad. Sí, hay irregularidades, pero no mías. Un socio, un tipo de Guadalajara, manipuló las cuentas para su ganancia. Estoy limpiando el desastre. Por eso las reuniones». «¿Y por qué no me lo dijiste?». Su voz se quebró, el dolor crudo como una herida abierta. Recordó las promesas de boda en la Catedral de Puebla, bajo vitrales que pintaban el suelo de colores. «Me siento traicionada. El fiscal me ve como posible cómplice». Ricardo se levantó, rodeando la mesa para arrodillarse a su lado, tomándole las manos. Sus palmas estaban frías, sudadas. «Lo siento. El miedo me paralizó. Mañana voy con el abogado. Declararemos todo. Pero confía en mí, Elena. Hemos superado crisis antes. El sismo del 85 que dañó la casa de mis padres, la pandemia que casi quiebra la empresa. Juntos». Ella lo miró buscando al hombre que conocía, no al empresario acorralado. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, saladas como el mar de Veracruz donde pasaron su luna de miel. «Está bien, pero no más secretos. Mañana voy contigo al abogado, y si hay que enfrentar esto, lo haremos como familia». Se abrazaron en la cocina, el vapor de los platos enfriándose olvidado. Afuera la lluvia arreció, golpeando las ventanas como un tambor insistente, lavando las impurezas de la ciudad. Elena sintió un atisbo de alivio, no por la verdad completa, sino por el apoyo que empezaba a tejer. Laura, Miguel, incluso Ruiz como un aliado inesperado. Su crecimiento radicaba en esa valentía naciente, en dejar de ser la esposa pasiva para convertirse en la guardiana de su futuro. Pero el camino aún era largo, y en el corazón palpitante de México las tormentas no cesaban con el alba. El lunes amaneció con un cielo plomizo sobre la Ciudad de México, el tráfico de la hora pico, rugiendo como un río enfurecido por Insurgentes, mientras Elena y Ricardo avanzaban en el Audi hacia las oficinas del abogado en la colonia Juárez. La lluvia intermitente salpicaba el parabrisas, borrando las siluetas de los edificios Art Deco que flanqueaban las calles empedradas. Elena aferraba su bolso con fuerza, la tarjeta de Ruiz aún dentro, un talismán de su nueva determinación.
Ricardo conducía en silencio, sus nudillos blancos sobre el volante, el aroma a café de máquina impregnando el auto desde la termo que había traído. «Gracias por venir conmigo», murmuró él, rompiendo el mutismo en un semáforo cerca del Ángel de la Independencia. Su voz era ronca, marcada por una noche de poco sueño. No quería enfrentar esto solo. Elena lo miró de reojo, su perfil tenso, iluminado por las luces rojas. Recordaba las mañanas como esta, cuando lo acompañaba a reuniones tempranas en Santa Fe, orgullosa de su empuje. Pero hoy, el orgullo se mezclaba con resentimiento, un cóctel amargo que le revolvía el estómago. No lo haces solo, pero si hay mentiras, Ricardo, se acaba aquí. Por Ana y Mateo. Él asintió sin mirarla, mientras el auto se adentraba en el estacionamiento subterráneo del edificio moderno, con fachadas de vidrio que reflejaban el cielo nublado. El abogado, un hombre de 60 años llamado Alberto Guzmán, los recibió en un despacho con vistas al Paseo de la Reforma, donde los ciclistas matutinos zigzagueaban entre micros y peatones apresurados. Guzmán, con corbata floja y gafas bifocales, era un veterano de casos inmobiliarios, conocido por navegar las aguas turbias de la burocracia mexicana sin hundirse. Sentados en sillones de cuero que crujían bajo su peso, Guzmán revisó los documentos que Ricardo había reunido, extractos bancarios, contratos del proyecto en Polanco y correos con el socio de Guadalajara. El aire acondicionado zumbaba, contrastando con el calor húmedo que se colaba por las rendijas. Elena observaba, notando cómo las manos de su esposo temblaban al pasar las páginas, un tic que nunca había visto antes. «Esto es complicado», dijo Guzmán, frotándose la barbilla mientras escaneaba un informe del SAT. «Las transferencias a Panamá están registradas como préstamos, pero faltan declaraciones complementarias. Podría interpretarse como evasión fiscal, y si el fiscal Ruiz vincula eso a sobornos en contratos públicos». «Señor Mendoza, ¿quién es este socio, Javier López? ¿Hay pruebas de que él manipuló las cuentas?» Ricardo se inclinó hacia adelante, el sudor perlando su frente pese al fresco artificial. «López era un contacto de un proyecto anterior en Guadalajara. Me prometió fondos rápidos para acelerar Polanco, pero desapareció después de la primera inyección. Revisé todo. No autoricé nada irregular. Es él quien debe responder». Elena intervino, su voz firme como el mármol de las pirámides que había visitado en Teotihuacán con los niños. «Fiscal Ruiz mencionó cuentas en Caimán. ¿Aparecen aquí? Y si López es el culpable, ¿por qué no lo denunció antes?» Guzmán tamborileó los dedos en el escritorio de caoba. «Porque en México, denunciar a un socio puede hundir tu propia empresa. Pero ahora, con la investigación abierta, lo mejor es cooperar. Preparen una declaración voluntaria. Muestren que usted, señor Mendoza, es víctima de fraude. Señora Mendoza, su testimonio como esposa podría inclinar la balanza. Demuestre que no participó en las decisiones financieras». El alivio se filtró en Elena como el sol rompiendo las nubes afuera, pero no era completo. Saliendo del edificio, caminaron por la avenida. El aroma a elotes asados de un carrito callejero tentándolos pese al nudo en su garganta. Ricardo la tomó del brazo, su paso más ligero. «Ves, no es tan grave. Guzmán dice que con esto Ruiz cerrará el caso en semanas». Pero Elena se detuvo bajo un toldo, la lluvia arreciando de nuevo en un aguacero típico de la temporada. «No es solo el caso, Ricardo. Es la confianza. Me ocultaste esto durante meses mientras yo criaba a los niños y fingía que todo era perfecto. ¿Y si hubiera escalado? Si nos quitaban la casa, el futuro de Ana». Sus ojos se encontraron azules contra castaños, cargados de 15 años de historia compartida. Las navidades en la abuela's casa en Xochimilco, con trajineras flotando en canales neblinosos. Las discusiones por el dinero que terminaban en reconciliaciones apasionadas. Ricardo suspiró, la lluvia goteando del toldo como lágrimas contenidas. «Tenía miedo de fallarte. En este país, un paso en falso y te comen vivo. Pero tienes razón. Debí incluyerte desde el principio. Cambiaré eso. Seremos socios en todo, no solo en la cama». Elena sintió el peso aligerarse, no por completo,
pero lo suficiente para respirar. Llamó a Ruiz esa tarde, desde la casa en Lomas, mientras don Luis preparaba un arroz con mole para la cena. El fiscal escuchó su relato, prometiendo una reunión rápida para revisar la declaración. «Bien hecho, señora. Esto salva a su familia», dijo, su tono casi paternal. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo y reuniones, pero el apoyo se multiplicó. Laura organizó una cena en su galería de la Roma, con vino tinto y anécdotas de la universidad que hicieron reír a Elena por primera vez en semanas. Miguel, el contador, ayudó a auditar las cuentas familiares, revelando que los bienes de Elena estaban protegidos por un fideicomiso que ella misma había insistido en crear años atrás, un acto de previsión nacido de su propia infancia humilde en Puebla. Ana y Mateo, ajenos a los detalles, notaron el cambio. Cenas donde Ricardo contaba historias de sus inicios, no solo éxitos, sino fracasos, como el primer negocio que quebró en la crisis del 95. Elena, al verlos alrededor de la mesa, con el vapor del mole subiendo como incienso, sintió su crecimiento. Ya no era la sombra de su esposo, sino la columna que lo sostenía, forjada en el fuego de la duda. Semanas después, Ruiz cerró el caso. López fue arrestado en Guadalajara por lavado y Ricardo, exonerado como colaborador. La casa en Lomas se mantuvo. El proyecto en Polanco avanzó con nuevos socios limpios, pero el verdadero triunfo fue interno. Una noche, bajo las estrellas visibles desde el jardín, raras en la contaminada CDMX, Elena y Ricardo se sentaron en la banca de piedra con una botella de mezcal de Oaxaca entre ellos. El aire olía a jazmín y tierra húmeda, y ella apoyó la cabeza en su hombro. «Sobrevivimos», susurró él besándole la sien. «Sí», respondió ella, su voz serena, «y ahora lo haremos mejor, juntos, pero con ojos abiertos». La ciudad bullía a lo lejos, un mosaico de luces y sombras, pero en ese rincón de Lomas, la familia Mendoza había emergido más fuerte. Tejida con hilos de verdad y resiliencia mexicana, lista para enfrentar lo que viniera bajo el sol implacable.